¿Qué tal? Buen día a todos, bienvenidos sean a su programa, El Tindinero de las Copas, ya en la temporada 2, en el episodio número 4, y como les dijimos, pues en esta temporada iba a haber muchas sorpresas, y bueno, pues así ha sido, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, pues hoy es de mi agrado poder saludarlos a todos. Ya saben que estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página de la Clínica FAR, estamos en TikTok también, pueden entrar en el live, y bueno, posteriormente estaremos en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues yo me siento muy agradable, ¿no? En esta tarde, en este día, en este programa, y sobre todo con el invitado que tenemos el día de hoy, que para mí es un placer enorme tenerlo, porque pues además de todo, de ser mi padrino, de ser mi amigo, ¿no? Y somos unos compas que nos hemos llevado muy chido desde que nos conocemos ya unos buenos años, ¿no, Choco? Pero bueno, lo voy a dejar que él se presente, que ustedes lo vayan conociendo, y ahorita les digo qué tema vamos a tocar, que es un tema importantísimo, y sobre todo muy con mucha información, ¿no? Pero pues adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues para mí es un placer, con mucho gusto, y gracias por la invitación. Es un placer. Yo desde la temporada pasada también me quedé con ganas de venir, ¿no? Porque, como ya lo comenta el padrino, pues lejos de todos la amistad, y el compartir esto que estamos haciendo para mí es algo muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, mi nombre es Javier Reyes, pero pues todos me conocen como Choco Gandhi, y ahí estamos al pendiente. Vamos a ver que vamos a tocar el día de hoy, que es de suma importancia para que todos pues trabajemos en conjunto, ¿no? Desde la gente que se encuentra en centros de rehabilitación, como la familia, como todo, va de la mano, ¿no, padrino? Claro, ¿no? Pues el buen padrino Javier, mejor conocido en el bajo mundo de AA como el buen Choco Gandhi, y bueno, para que conozcan un poquito más sobre él, yo la verdad es que tiene ya muchos años que me conozco, ¿no? Ya que te conozco, yo creo que desde que la primera vez que nos conocimos, siempre ha habido una buena empatía, nos hemos llevado muy bien, pero pues hay banda que pues a lo mejor todavía no nos conoce, no sabe pues bien sobre nosotros, ¿no? Y pues bueno, ya se presentó, ya saben su nombre, pero pues les gustaría saber, no sé, cuántos años de sobriedad llevas, padrino, tu trayectoria en AA, qué haces actualmente, ¿no? Para que la banda te vaya conociendo. Sí, bueno, pues conociendo AA llevo 20 años. Ahí tuve, después de 4 años tuve una recaída, que fue donde perdí todo, fue donde hoy sé que había algo que me faltaba, el complemento, ¿no? De lo que sucedió en aquel entonces. Y bueno, de ahí en fuera, pues, acabo de cumplir 14 años ya sin consumo, también el día de hoy ya, sin fumar, ¿no? Porque también ya ahora nos metieron ahí en donde estamos en la escuela. Mi padrino me ha metido esa idea, ¿no? Y pues bueno, seguimos trabajando. Estuve 14 años con el Centro de Rehabilitación Pixius, se creó por ahí una fraternidad, pero pues el día de hoy hemos ampliado un poquito más el panorama. Ya hay unos centros de rehabilitación que se quedaron ahí también trabajando. Por mi parte, ahorita puse un poquito de stand-by en esa situación, debido a que me fui por mediante mi padrino, que ahorita estamos en la escuela, el cual también pues ya ahorita está sonando mucho la escuela por parte de los alcohólicos también. Digo, siempre ha existido, pero ahorita ha sonado por la gente que se encuentra ahí, ¿no? Que, pues, no sé, está el padrino Ismael el Lápiz, el padrino, la vaina, la conocida que es de lado como la Chata, ¿no? El padrino José Luis el Chaca, mucha gente que ha estado ahí con nosotros, y bueno, también estudiando en diplomados. Y el día de hoy tenemos un centro evaluador, estamos dando consejerías en adicciones. No solamente hablo de la consejería por los modelos de tratamiento de las clínicas y los centros de rehabilitación, sin embargo, estamos teniendo también otras certificaciones, como conducción de procesos de autoconocimiento profundo y implementación de estrategias informativas, ¿no? Para la prevención del consumo, especialmente ahora con población de 12 a 17 años de edad. Es algo que estamos trabajando también como centro evaluador. Y al suspender ahorita el internamiento, estamos enfocados en otro área, pero seguimos trabajando de la mano con las adicciones, es decir, damos cursos de desarrollo, diplomados, también tenemos pues atención desde terapia infantil, no sé, adolescentes, especialistas en adolescentes, y estamos implementando diplomados que ahorita tenemos
el origen de la depresión de la adicción, y también tenemos un diplomado de terapia infantil y aunado con el de adolescentes. Es algo de lo que estamos trabajando ahorita. Las certificaciones están avaladas por Red Conocer, la Secretaría de Educación Pública, tienen valor curricular a nivel nacional, al igual que los diplomados. Pues el diploma tiene lo damos alrededor de 1 año cada diplomado, por las ciertas horas que tienen que cumplirse de manera oficial, ¿no? Claro. Que son alrededor de 120 según la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que hace como aproximadamente 1 año y medio de una nueva indicación, ahora ya está con 80, 90 horas ya puede estar, ¿no? Pero al final del día es lo que se enseña, lo que se aprende y lo que podamos impartir en ayudando a los centros de rehabilitación, ¿no? Claro, pues es importante, ¿no? Es importante saber, porque al final del día, pues el caminar dentro de la doble es así. Yo en algún momento determinado, pues también lo mencioné y siempre se lo menciono a mis ahijados, ¿no? Y a la banda de los grupos, pues que al final del día, muchos de nosotros cómo llegamos a los grupos, ¿no? O sea, mal, en un sentido de la enfermedad, hablando del alcoholismo o cualquier otra enfermedad. Pero yo creo que cuando ya estás un tiempo dentro de esto y empieza el crecimiento, pues es momento de empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y empezar a crecer y empezar a, pues de alguna manera ser hasta, pues sí, tener un crecimiento personal, y eso a mí me agrada mucho, ¿no? El hecho de que el día de hoy se tenga otra expectativa, otro crecimiento, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Entonces, pues para toda la banda que tenga la necesidad de alguna u otra manera, pues consejería en adicciones, consejería para menores, consejería, cursos, ¿no? De lo que hablabas, padrino, e inclusive para la escuela, ¿no? O sea, para toda la banda que le interese, desde, no sé, la preparatoria, yo imagino, licenciatura, etcétera, pues es importante. Yo llegué igual, ¿no? O sea, yo creo que cuando llego a la AA, con estudios truncos, todo trunco en mi vida, ¿no? Sí. Y la verdad es que ya cuando estás dentro de esto, en el proceso de recuperación, pues es importante. Para mí fue algo bien padre, porque el hecho de empezar a trabajar, en mi persona, y sobre todo empezar a estudiar nuevamente, a retomar mis estudios y terminar una carrera incluso ya dentro de AA, pues para mí hoy es un testimonio que se le puede dar a la banda de que sí se puede, ¿no? De que no nada más es quedarse para el que quiera también, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera es importante yo creo que el día de hoy, pues estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, hoy el tema que vamos a acabar, porque ya estamos hablando de todo menos del tema. El tema que hoy vamos a desglosar, pues es justamente eso, ¿no? El origen de la depresión y las adicciones. Y es bien importante, porque lo hablábamos hace rato, ¿no? Detrás de cámaras y de todo esto, de cómo la enfermedad, sea alcoholismo o cualquier otra adicción, hablemos de sustancias, pues viene acompañada, o lo hemos visto nosotros, que al final es una máscara, ¿no? O sea, una máscara que lo hemos hablado en todos los programas, o en muchos programas hemos tocado esto, porque de repente se escuchan como que muy trilladas algunas palabras, pero pues es que es así, ¿no? Tenemos que repetirlo porque no hay de otra. Y al final entendemos que la adicción, o detrás de la adicción, pues hay males que son más profundos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la depresión. Entonces, es importante porque a veces no sabemos, ¿no? De repente, pues, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué los cambios de humor? ¿Por qué, incluso la depresión, tú sabes, cambios de rutina, ¿no? En tu vida diaria, en tu vida rutinaria, de repente tienes algunos cambios y empieza a haber algo extraño, ¿no? Como que hay personas que pueden dormir de más, pueden dormir de menos, pueden comer más, pueden comer menos. Tenemos alguna alteración de alguna u otra manera, ya sea en nuestro físico, en nuestra mente, incluso hasta en la parte espiritual. Y yo creo que es justamente ahí donde tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando. O sea, no es algo normal que tengamos un cambio brusco, ya sea en nuestras actividades, en nuestro aspecto físico o en muchas cosas más. Algo está sucediendo, algo está pasando. Y generalmente dicen que la depresión es muy silenciosa, ¿no, Chuco? Sí. Acabas de decir algo muy importante, Paino. Me gustó demasiado cómo lo planteas, porque justo a veces, en mi experiencia, hay mucha gente que confundimos la depresión, ¿no? Por ejemplo, dices, es que no quiere hacer nada y está en depresión. No necesariamente está así, ¿no? Por eso lo decías muy acertadamente, es una alteración. Puede ser que no hagas nada o puede ser que hagas algo más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la máscara que comentas, eso también me hace un poquito de ruido, porque se convierte en algo
normalizado, desgraciadamente en la sociedad que estamos, se ha normalizado el estar así, y no es hay que romper con ello, ¿no? En algún momento John hablaba de las máscaras de la sombra, ¿no? Y esa es la parte en donde nosotros queremos ocultar algo que pensamos que está mal. Yo ahorita el mensaje que traigo en este tema es eso, ¿no? Si tú estás viviendo una etapa de duelo, de algo que te lleva a la depresión, no lo escondas, porque es algo, me da a mí hasta sensación así de emoción, padrino, porque yo, como lo sabemos, que hemos tenido la confianza de platicártelo, sí. Hace aproximadamente como 2 años, ya va para 3 años, uno de mis sobrinos, justamente se quitó la vida así, ¿no? De esa manera. A veces yo sé que no podemos hablar mucho de esto por las políticas, sin embargo es la idea de lo que comento, el saber que ahí fue cuando yo dije, algo está pasando y no nos damos cuenta, ¿no? Y por eso también yo decidí meterme más a fondo también a la escuela, a los estudios, y el verificar que no es un juego ha incrementado mucho ese índice. Y bueno, el día de hoy pues se trata de que nosotros expresemos lo que estamos sintiendo. Sé que tampoco es fácil, no hay un manual, desgraciadamente no hay un manual para esas emociones. Yo por eso mi línea que ahorita estoy manejando, por ejemplo, padrino, es la terapia cognitiva y conductual, ¿no? Porque sabemos que eso primero fue un pensamiento, ese pensamiento te llevó a la emoción que también lo comentaste acertadamente. El problema es de que tenemos una situación, una adversidad todos, pero no todos gestionamos de la manera lineal, porque no existe. Sí, claro. Entonces es ahí donde tenemos que tener nosotros alertas, ¿no? Alertas. Y fíjate cómo el programa de AA es tan maravilloso, ¿no? Cómo nos antecede y nos dice que estos de males más profundos, y aparte dice que tenemos que estar alertas a los gritos de angustia, ¿no? Así es. Y ahora esos gritos de angustia no son tan literales, ¿no? A veces, como lo comentas, oye, esta persona hoy está bailando mucho, está muy riéndose mucho, algo está, ¿no? Porque ahora es al revés, ahora esa máscara precisamente es una parte inconsciente, pero se visualiza por la consciente. Y la consciente lo que quiere hacer en este caso es esconderlo. ¿Y cómo lo va a esconder? Exagerando la otra parte, ¿no? Claro. Es ahí donde entonces nos tenemos que estar alertas para verificarlo. Y todos estos temas, padrino, son los que estamos tocando en algunos momentos de las consejerías en adicciones, de los diplomados. No, y además es importante, yo creo que una de las características de este programa que nosotros como fundación tenemos, pues es, nuestro objetivo es informarle a la gente, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo que lamentablemente pues hay un gran desconocimiento, lo que tú decías, el problema es que hay muchas cosas que se han normalizado, ¿no? Y que de repente, no sé, o sea, yo lo he visto, ¿no? Que, bueno, voy a partir de algo y ahorita llegamos allá. Quiero partir de lo que estabas comentando, de la depresión en nuestra actualidad, ¿no? Vamos a tener un punto de cambio de lo que era hace algunos años a lo que es ahora, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que la enfermedad o que la depresión, hablando en ese contexto, pues ya ha abrazado los índices de edad más bajos, ¿no? Estamos hablando de que hace 10, 20 años, pues tal vez la depresión se veía en unas personas más adultas, ¿no? Arriba de 30 años, etcétera. Sin embargo, hoy, en la actualidad, hay niños en depresión. Ya la niñez, la adolescencia, que además es una etapa que por supuesto duele mucho, pero ya la niñez, niños depresivos, ¿no? ¿A qué grado hemos llegado a normalizar o a qué grado hemos visto en nuestra cultura esa parte de los niños, ¿no? Pues es que el niño yo lo veo raro, ¿no? Es que el niño lo veo triste, es que no tiene nada, nomás está haciendo el payaso, ¿no? Déjalo, luego se le va a quitar. A veces como que yo pienso que subestimamos esa parte y de ahí proviene lo que estábamos hablando del tema de por qué, pues el suicidio, en pocas palabras, ¿no? Y que lamentablemente hoy los índices en ese sentido pues han crecido mucho, ¿no? Aquí las situaciones que nosotros hoy en día, pues que de alguna manera nos hemos metido más a estudiar un poco y demás, pues yo creo que nuestra finalidad pues sí es informarle a la gente, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, y que probablemente a través de un programa como estos hay un padre, hay una madre que muy probablemente se dé cuenta que su hijo está en depresión. Así es. Que su hijo o su hija estén en depresión, o que ellos mismos están en depresión. Yo a veces les digo a los grupos, es que lamentablemente la enfermedad de la depresión es tan silenciosa que hay muchas personas que incluso
pues llegan a fallecer y nunca se dieron cuenta que estaban en depresión, Choco, ¿no? Sí. Decía un filósofo algún día que justamente encierra lo que tú decías ahorita, que la sonrisa o la risa es la máscara del sufrimiento, ¿no? Sí. Y que muchas de las ocasiones cuando tú ríes en exceso, en realidad estás ocultando un gran dolor, ¿no? Estás ocultando un gran sufrimiento, y yo pienso que es real, ¿no? Hay un libro, el libro de Resentimientos del Padre Fau, de Cuarto y Quinto Paso, habla de un personaje que pues lo ocupa nada más, por así decirlo. Dice, pobre Juan, ni al mismo Dios le va a caer bien, ¿no? Sí. O sea, y justamente tiene que ver con todo eso que estamos hablando, de cómo la depresión llega, te agarra y no te suelta, ¿no? Muchos pensaríamos que la enfermedad en algún momento tal vez se va a detener. Sin embargo, nosotros que estamos dentro del programa nos hemos dado cuenta que la enfermedad nunca se detiene y siempre progresa, ¿no? Sí. Mira, este tema a mí me apasiona demasiado. Ahorita voy a tratar de hacer un poquito de anotación para darle bien la línea, ¿no? Hay 3 puntos súper importantes que ahorita quisiera tocar. Que uno es no demeritar el programa de Alcohólicos Anónimos, porque es totalmente, es una magia el programa. Yo sin Alcohólicos Anónimos yo no estaría aquí para nosotros, ¿no? Entonces no se demerita, pero igual hoy comprendo, porque en ese entonces los que nos enseñaron, padrino, tú lo sabrás, eran personas que a lo mejor no habían estudiado, sin embargo tenían la solución de nuestro problema, sí, ¿no? Y sabían cómo hacerlo. Entonces el día de hoy lo que tenemos solamente son herramientas que yo en lo personal no ocupaba porque no sabía que existían, y otras tantas no sabía cómo se manejaban, ¿no? Esa es una parte importante. La segunda es verificar la raíz de cómo viene la depresión y la adicción. Y por último, padrino, es el seguimiento de la familia, ¿no? Porque es importantísimo que conozcamos esta situación. Yo sé que socialmente la palabra amor a veces también le damos otro sentido, otra matiz, y a veces el amor... Está muy romantizada, sí, esa palabra. Sí, por amor inhabilito a mi hijo. Claro. Porque pobrecito, ¿cómo sabes? Yo ponía de ejemplo, tuve a un usuario en los últimos que yo recibía, tenía el señor 43 años. Ajá. Y para acabarla de enamorar se llama Javier. Y le decía yo a su mami, 78 años, la señora lo iba a ver, y le decía yo, ay, es que mi hijito, ¿no? Y le digo, señora, vamos a hacer una prueba con su hijito. Le digo, Javier, ¿cuánto pagan ustedes de predio? No, ok, no te preocupes. Pero ¿sabes dónde se paga la luz? Pues en de Luz y Fuerza, ¿no? Le digo, vamos a suponer que sí. Nada más dime en dónde se encuentra ubicado. No, pues no. Le digo, es eso nada más. Entonces yo le mencioné a la señora, su gran amor no vio más allá. Él no sabe ni dónde se paga la luz, porque nunca hubo una responsabilidad, porque su bebecito, porque su hijito, y eso se romantiza, ¿no? Entonces por eso tenemos que verificar que si ya hay una problemática, ¿cómo podemos realmente ayudar? A veces la familia, el gran amor, yo sé que lo hacen con la buena intención, pero esa buena intención a veces perjudica el tratamiento que está llevando la persona, ¿no? Claro. Bueno, esos son los 3 puntos que quiero tocar ahorita, que para irlos un poquito ampliando, ¿no? Y bueno, comenzamos con la sociedad. La sociedad de la máscara que decías, Pai, no es algo que es normal, ¿no? Un ejemplo muy sencillo: si una persona tiene un trabajo con un mando, así que tenga que ser muy recto, sí, va a ser fuerte, ¿no? Pero no todo el tiempo va a estar así. Va a llegar a su casa con sus hijos, y que esa máscara social que en su momento nos ayuda, ¿no? Pero esas máscaras sociales que no nos supieron decir cómo se podía manejar, las hemos ocupado, y a veces hemos reído cuando queremos llorar, a veces hemos llorado cuando queremos reír, porque es tan drástico reír cuando quieres llorar, como también llorar cuando quieres reír, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener ese enfoque. Bueno, y entonces socialmente, o desgraciadamente yo lo veo así, mis maestros me dicen que es algo trágico. Ellos lo manejan así. ¿Por qué? Porque mi primera adicción fue el reconocimiento o la aceptación del otro, ¿no? Mi primera adicción desde que nazco. Siempre quise el reconocimiento de mi papá o de mi mamá. Desde ahí ya soy adicto a una parte, al reconocimiento, a la aceptación. Lo podemos ver con los niños, ¿no? Ves a un niño jugando la resbaladilla y papá, mira cómo brinco, yo brinqué 3, ¿no? Porque quieren esa atención, ¿no? Y bueno, la otra parte es que
estamos mutilando. La sociedad nos ayuda a mutilar la parte porque pensamos que es malo estar tristes, estar solos, ¿no? Bueno, entonces llega el niño ahora, no sé, en segundo, tercero de primaria, y el niño está llorando. Y entonces le pregunta a su amiguito, oye, pero ¿por qué lloras? Ya no llores. Le dicen, ya no llores. Entonces el decir ya no llores, él se lo queda grabado y ya no quiere llorar. Y empieza a reprimirlo. Por eso tenemos que ver hasta la raíz, como lo hacemos en el grupo de cuarto y quinto paso, padrino, que de repente decimos, es que soy así, depresivo. Sí, ya sabemos que eres depresivo. Lo que queremos saber ahora es cómo nació y cómo se fue reforzando y cómo lo fuimos alimentando. Fuiste mutilando una parte de ti, creyendo que el pensar que era malo, lo quisiste ocultar. Sin embargo, también es parte de nosotros, ¿no? Ahí viene desde la... Sí, y sobre todo que hoy nos damos cuenta cómo tú hablabas, por ejemplo, de un duelo, ¿no? Y para nosotros que hemos trabajado esto, nos hemos dado cuenta que es necesario vivir el duelo. O sea, cada etapa del duelo es necesario. Lamentablemente lo que hacemos a través de la adicción es evadir el duelo. Sí. O sea, ¿qué es lo que hago? Yo tengo un duelo, tengo una pérdida, y lo primero que haces es alcohol o alguna sustancia, ¿no? Y entonces comienza la adicción, pero lo único que hago es solamente tapar, ¿no? O sea, evadir el dolor. Y fíjate que yo algo que me he dado cuenta, que el otro día lo platicaba, ¿no? Y incluso lo escuchaba de una persona que decía que el dolor sana. Sí. Pero tienes que vivir el dolor, tienes que enfrentar el dolor para poder sanar. Si tú no enfrentas el dolor, nunca va a haber una sanación, solamente vas a evadir. Es como aquel alcohólico que solamente va a jurar, ¿no? O sea, piensas que estás sanando una parte de ti, no estás sanando nada, estás anestesiando la enfermedad por un tiempo determinado, pero eso no significa que haya una sanación, ¿no? O sea, es que es el problema, que a veces, si hablamos de ese tipo de temas, las personas siempre queremos salidas rápidas, ¿no? Superficiales, y que no duelan. Y tienen que doler, o sea, algo que la gente dice, por eso dice que el alcoholismo o la enfermedad, yo llamo enfermedad, sea cual sea, Sí. es una espada de doble filo, ¿no? Duele al entrar, duele al salir. O sea, nos tiene que doler. Por eso es importante lo que tú mencionabas. O sea, la característica de muchos de nosotros que estamos enfrentando la depresión o que en algún momento la enfrentamos, es que en ocasiones tratamos de evadir, ¿no? Y si eso le añadimos ciertos mecanismos de defensa que venimos arrastrando, pues es más. Y que esos mecanismos de defensa empiezan a aparecer en la niñez, ¿no? O sea, desde ahí se empieza a formar ciertas características para que en un futuro tengamos una personalidad. Y por mencionar algunos, ¿no? Como por ejemplo la racionalización. Sí. Que para personas en depresión, híjole, o sea, de repente racionalizamos tantas cosas que no permitimos que expresemos verdaderamente el sentimiento, ¿no? O sea, sabemos que la razón está peleada con el sentir. O sientes o razonas. Y si razonas, opacas el sentimiento y entonces ya no hay liberación. Sí. ¿No? Sí. Ahí es una parte súper importante y que siento que es la raíz también, ¿no? Así es. De todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que de los 0 a los 7 años es cuando se forma la personalidad y ahí se empiezan a venir los mecanismos de defensa que mencionas, padrino. Y bueno, imagínate, aunado a que quieres encontrar una razón a la emoción, al sentimiento, que no se puede, empieza la crisis. Claro. Y aquí es donde quiero llegar. En el modelo de tratamiento, de cuando llegan a los centros de rehabilitación, por eso yo admiro mucho, padrino, esta labor que estás haciendo. Yo a la gente veo todo porque al final del día es algo crucial para nosotros. Y digo nosotros porque yo también en algún momento estuve de manera interna, estuve en un reclusorio con una sentencia de 7 años, 8 meses, 15 días, pensando que yo no iba a salir, pensando que yo no podía salir de eso, y gracias a lugares como estos es que el día de hoy, pues por ejemplo ya el 23 de agosto yo ya termino la licenciatura, padre. Entonces de ahí, esto yo veo así a la gente, la labor que estás haciendo, y digo, ¿cuántos que tienes tú, padre, no pueden llegar a terminar unos estudios, hacer más clínicas, ayudar a más gente, terminar, no sé, su maestría, doctorado, no sé lo que se haya quedado, ¿no? Ajá. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque en la estructura que nosotros tenemos de lo social, llega la depresión, y como lo dices, queremos, en lugar de afrontarla, queremos evadirle. La llamamos así las pseudosoluciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno,
si tengo que entrar en crisis para que yo entre, y lo dice el programa de AA, ¿no? Que el dolor es el yunque del crecimiento. Crisis o creces, ¿no? Ajá, exactamente. Y una crisis, ese es el peor error, es como dices, no querer afrontarla. Darle vuelta, querer evadir, y no. La crisis lo que nos va a ayudar, padrino, es precisamente ver que algo está mal, y necesitamos ver que está mal. Pero como pensamos que entre lo bueno y lo malo, que estar en crisis es malo, porque si tú ves a una persona en crisis, ay no, no, es necesario, ahí va a entrar y va a ver. Por el contrario, hay que enarbar esa parte, hay que hacerla más grande para que aprendamos algo, ¿no? Por ejemplo, yo siento la crisis, siento la depresión, y en lugar de querer evadirla como, no sé, placer, porque buscamos placer inmediato, ¿no? Como placebos, no sé, alcohol, la droga, pareja, lo que sea. La sustitución. Bueno, entonces no estoy enfrentando lo que tengo que enfrentar. Claro. Y obviamente no voy a aprender nada. Y al rato va a regresar porque está ahí, ¿sí? Entonces, lo que hago cuando llega la depresión, cuando llega la emoción, cuando llega la crisis, cuando llega esa situación, tengo que saber pararme en firme, pero ojo, eso es algo muy importante. Solos no podemos, Ojo, solos no podemos. Hay que ayudar. Necesitamos ayuda de alguien, se los prometo. Algo que lo vemos en Alcohólicos Anónimos también con Bill y con Bob, y que en algún momento lo pusieron la gente que se dedicó más a esto, como por ejemplo Freud, Jung, por nombrar algunos más conocidos, hablan de la parte inconsciente, padre. Sí. Entonces, si yo tengo una parte inconsciente, quiere decir que yo no la veo. O sea, por eso es inconsciente. Claro. Por mucho. A veces la gente dice, ay, lo hice inconsciente. No, lo hiciste consciente. El inconsciente ni cuenta te das, porque no lo conocemos. Sí, no, eso es otra palabra. Exacto. Entonces, eso es hasta un pasaje bíblico, ¿no? Dice, puedes ver la paja del ojo ajeno, pero no la viga, ¿no? Que tú estás hablando del inconsciente. Ahora, entonces yo no puedo ver mi inconsciente, pero tú sí puedes ver el mío. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesitamos el apadrinamiento, es necesario. Y es que de repente dicen, ay, pero ¿por qué me voy a dejar guiar por el padrino? Te dejas guiar por el alcohol y por la droga. Hoy te vas a dejar guiar por el padrino, porque es como sabes, para que entre la razón del trabajo, no de la emoción, aclaro ahí el tema. Bueno, entonces por eso es bien importante que necesitas un padrino, por eso es importante estos lugares. Y fíjate que ahorita algo que sobre eso es bien importante, porque quiero regresar otra vez, ¿no? Porque algo yo siempre les expreso en los grupos, ¿no? Algo que tenemos que estar bien definidos, ¿sí? Y eso es a través de mi historia. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, para que puedas entender la historia de alguien, tienes que entender tu historia, por supuesto. Tienes que entenderla forzosamente, ¿no? Entonces yo le digo a la banda, a ver, algo que tenemos que ubicar. Un día platicaba con un primo, ¿no? Hace muchos años, y me acuerdo que él estaba pasando un proceso de separación, de divorcio, y tenía una pequeñita, ¿no? Chiquita, como de unos 3, 4 años. Le digo, oye, güey, pero ¿qué onda? ¿Qué a tu niña, pues no manches, o sea, pues no le afecta, no le duele? Y me decía, ¿qué crees? Es bien inteligente, ¿no? Y capta todo y razona acá. Y a mí me quedaban dudas, porque sí. Yo decía, pues sí está bien que piense, o sea, pero no manches, ¿no? Entonces yo lo llevo a mi historia. Y obviamente pues todos hemos pasado por un momento de depresión. Sí. Más o menos sí. Hemos enfrentado un proceso de depresión. Sin duda. Ahora, ¿de dónde proviene eso? Porque viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el origen de la depresión? Primer punto que yo quiero tocar es que yo pienso que la depresión es un aspecto multifactorial. O sea, no podemos hablar de un solo factor del cual digas, de aquí se origina mi depresión, ¿no? Sino viene acompañada de más factores que después se origina en depresión. Bueno, pero estamos de acuerdo que la depresión se origina principalmente de emociones y sentimientos. A lo que yo quiero llegar es que debemos darnos cuenta que los niños, cuando estamos en la edad infantil, no entendemos por razones, entendemos por emociones. Eso es algo que debemos de entender bien. Por ejemplo, el abandono, ¿no? Si hablamos de una raíz de abandono, ¿cuántos de nosotros que llegamos? Yo llegué a cuarto y quinto paso, llego a muchos de acá, ¿no? Y me sentí abandonado, y es que mi papá nunca estuvo, es que mi mamá nunca estuvo, es que tenían otras prioridades, es que me dejaron solo, vaya, ¿sabes, no? Entonces el padre te hace ver, bueno, sí estaba solo, pero porque tu papá se iba a trabajar, güey, o sea, ¿qué preferías, no? O sea, que estuviera contigo todo el día y no tener para comer, o que se fuera a trabajar para tener para comer, ¿no?
Entonces, ahí entendí que entonces yo no sentía por la razón, sino por la emoción. Es decir, un niño se puede sentir abandonado, así tú te vayas a trabajar, hagas cosas buenas, te vayas a la iglesia, te vayas al grupo, te vayas con la amante, te vayas de borracho, a donde te vayas, de todo se llama abandono. Sí. Hagas lo que hagas. Sí. Entonces, yo quiero hablar de este tema porque debemos ubicarnos que ahí se originan las depresiones. Sí. Pero ¿dónde? O sea, que entendamos nosotros que no es por la razón, sino es por la emoción. Entonces, si yo entiendo eso, pues puedo hablar a lo mejor con mis hijos, puedo hablar con las personas que me rodean y sabernos ubicar en este sentido, ¿no? Porque si no, pues no vamos a encontrar de otra manera cómo lo vamos a hacer. Y de ahí se originan pues, los mecanismos de defensa que estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo, hablamos hace rato de la racionalización, pero podemos hablar de la compensación, podemos hablar de varias cosas más que hoy en día pues nos damos cuenta pues, que sí nos puede afectar, ¿no, Choco? Sí, sin duda. Bueno, y ahorita que mencionas, Padrino, por ejemplo, yo lo estaba viendo hace como 10 años, leí el librito de los 4 acuerdos, ¿no? Sí. Y decía, no, está bien padre, y sí es cierto, y no hay que hablar, y todo eso, ¿no? Y hoy que lo tomé, Padrino, en el sueño del planeta exactamente, en la parte antes de llegar a los 4 acuerdos, donde dice el sueño del planeta, habla de la estructura social y de cómo fue incrementando esta situación. Bueno, entonces sí, es multifactorial el tema de la depresión, sin embargo hay una parte que es un común denominador, que hablamos un momento de la aceptación, pero, por ejemplo, nos vamos al niño, que se lleva por la emoción y por el sentimiento, ¿no? Sí. Que todavía no está ahí bien definido, ¿no? Bueno, pero ahí nosotros tenemos que tener un poquito de tacto porque es diferente, como te lo comentabas, no, pues es bien inteligente mi hija, y sí, pero es otro ser humano, y tú no sabes lo que ese ser humano está sintiendo, pensando, haciendo, ¿no? Y que posiblemente lo demuestre que no, pero al rato ese es lo origina, es uno de los orígenes, y empieza a acrecentar, y de repente ya no lo podemos parar, ¿no? Entonces, ahí lo que yo veía es verificar la realidad como es, ¿no, Padrino? O sea, no podemos decirle a un niño, si yo a mis 40 años me cuesta demasiado trabajo, ¿no? Comprenderlo, exacto. Ahora imagínate, ¿no? Gestionar a un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, que es cuando necesita y se ocupa la parte, ¿no? De estar ahí en la guía, ¿no? En la dirección. No, y sobre todo por lo que hablamos hace rato del aspecto social, ¿no? O sea, de cómo hoy en día nuestra sociedad ha evolucionado de una forma sustancial, ¿no? Sí. Porque la pregunta sería, ¿por qué hay tantos niños en depresión? Sí. ¿No? Sí. Y es una parte, Padrino, que tenemos que poner ojo porque es lo que conlleva después a la drogadicción, a buscar el placer inmediato. ¿Qué quieren hacer? No sentir lo que están sintiendo y entonces mejor busco el placer inmediato porque al final del día sí tenemos que la droga es sufrir, se alcoholiza, el alcohol también es un sufrimiento, pero después de un tiempo, sí. Al principio es agradable, la verdad es agradable el alcohol y por eso lo hacen. Incluso hasta cierto punto sientes como un alivio, ¿no? Eso es, ajá. Porque ese es el placer del que tú hablas tú, o sea, al momento de alcoholizarnos o de meter una sustancia, y lo hemos escuchado, Sí. o sea, sientes un alivio al dolor, Exacto. un aparente alivio al dolor, o sea, porque también los que tenemos la experiencia sabemos que Sí. no, o sea, no alivias nada. Sí, no. En el momento probablemente te puedes sentir como que más relajado y te olvidas de tu realidad y te olvidas de muchas cosas, pero al otro día amaneces hasta con más problemas. Sí. Pero por eso empieza la adicción, porque entonces quieres volver a sentir lo que sentiste ayer y te vuelves a emborrachar, y te vuelves a emborrachar, y te vuelves a emborrachar, hasta el momento en que ya quieres estar todo el tiempo borracho, para no afrontar la realidad, ¿no? Sí. Y bueno, ¿a qué se debe? A que entonces hablábamos de la realidad. La realidad es que a lo mejor el niño o la niña podría haber dicho ahí, sí, papá, yo entiendo y comprendo, pero aún así me duele, ¿no? Y no se puede decir porque es malo. Y entonces ahí empezamos a reprimir la situación, ¿no? El niño que siente solo, no puede decir que siente solo porque, es que me siento solo. Hijo, no te sientes solo, mira, ponte a jugar ahí. Y no dejamos, desde ahí empezamos a reprimir el sentimiento y la emoción. O aparece la otra, perdón, Chuco, Sí. aparece así, llevando la cadena, Sí. aparece la otra que te dicen de repente los papás, a mi papá me lo llegó a decir, ¿no? Sí. Pero tú qué te sientes más si los problemas que tengo es con tu mamá.
O sea, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué? ¿No? Sí. Entonces, más allá de yo comprender que tenía razón, llegó un momento que dije, entonces no soy de la familia, ¿no? Sí. O sea, porque el ser hijos, pues también eres parte de una familia, y si eres parte de una familia es parte del problema. Sí. Y eso, padrino, es como, o sea, en mi caso personal, como me lo decían mis hermanos y mi mamá, ¿no? Yo siempre fui muy sensible, o sea, yo de morro siempre quería, yo me llevaba la emoción, quería llorar, pero pasaba a mis hermanos y, ya estás de niña y no sé qué, los hombres no lloran. Y entonces entras en el conflicto, porque al final del día yo decía, entonces es malo, es bueno, claro. ¿Por qué? Y ahí empieza otra parte que yo tuve un problema muy fuerte que me gusta expresarlo por si algún día alguien lo está pasando, pues se compagine, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces yo quería llorar, pero no podía llorar porque era malo, porque mi hermano me decía que eso era de niñas, ¿no? Entonces decía, estoy malo, y entonces ya vas a pedir la famosísimo premio y castigo que vamos a estar toda la vida, claro. Y entonces no, pues tengo que ser fuerte, porque mis hermanos dicen que los hombres no lloran, pero yo por dentro sabía que no era así, y entonces decía, entraba el conflicto, y entonces viene algo que tengo que pagar, y empiezo ya a hacerme daño. Claro. Inconsciente, consciente, como sea, me empiezo a hacer daño. Yo me empiezo a hacer daño, y entonces ahí nace una parte que un día me ha costado mucho trabajo hasta el día de hoy, y es el no sentirme merecedor. Claro. Sentir que no merezco ser feliz, sentir que no merezco una pareja, sentir que no merezco progresar, sentir que no merezco tener. De hecho, apenas acabo de descubrir, padrino, que tengo un problema por ejemplo, con lo del dinero, ¿no? Por ejemplo, me dijeron desde niño que el tener mucho dinero es avaricia, ¿no? Y como yo fui un internado de monjas, pues el avaricia es malo, y el avaricioso no va al cielo. Entonces yo, como quiero ser bueno y quiero ir al cielo, pues no puedo tener dinero. O que el dinero no da felicidad. Que el dinero no da felicidad. Y entonces, y como yo quiero crecer con esto, digo, pues sí, y entonces hay algo que me detiene a mí en ese crecimiento, que para eso yo no lo puedo ver. No puedo ver. Eso como bloques, ¿no? O sea, ¿sí? Llega un momento que te das cuenta que estamos como bloqueados, ¿no? Uh-huh. Porque es a través de la experiencia de vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llego al programa y en una junta de preparación decían los padrinos, ¿quién te enseñó a tenerle miedo al dinero, no? Sí. O incluso miedo a la pobreza, ¿no? Exacto. Y tienes que regresar otra vez acá y decir, pues sí es cierto, güey. O sea, ¿por qué yo no puedo progresar? ¿Quién me enseñó que el dinero está mal? O sea, y de repente escuchas que dices, es que desde que llegó el dinero a la casa tenemos muchos problemas. Sí. Y entonces entiendes que tener dinero significa tener problemas. Exacto. Y entonces, como no quiero tener problemas, como le tengo miedo al problema o tengo miedo al dolor, prefiero no tener dinero, ¿no? Y prefiero quedarme estancado. Sí. Y como te pasó a ti, padrino, lo tuve que llegar a ser tu padrino. Igual a mí me lo dijo mi maestro de la misma manera. O sea, a ver, ¿por qué quieres estar pobre siempre? ¿No? Y yo, mi problema decía, no, yo no quiero estar pobre siempre. Pero, a ver, vamos a revisar. Pero tus actos dicen que sí, ¿no? y te enfocas, o sea, haces todo lo posible. Porque has tenido, ¿y dónde está? No sabes, porque no, ya lo tienes mecanizado, ya es un automático. Me lo explica la verdad es que mis maestros han sido muy pacientes conmigo, y me lo explican muy digerible, ¿no? Me dicen, haz de cuenta, Choco, que cuando aprendiste a manejar, ¿no? El estándar, por ejemplo, que te subiste y dijiste, a ver, aquí está el clutch, el acelerador, el freno, la primera, y a ver, enciendes el carro, claro. Metes la primera y piensas en sacar el clutch y meter el acelerador así muy despacio, y estás pensando en eso, ¿no? Pero ahorita, ¿a poco piensas eso? No. Ya nada más te subes, arrancas y vámonos. Ya ni siquiera piensas en el tope, ya no, porque ya es en automático. Hay cosas de nosotros que ya son en automático y que no podemos detener, a pesar de que incluso ya sea algo que no es bien para nosotros, pero ya es en automático. Por eso, y no nos podemos detener. Haz de cuenta que aunque te des cuenta que te vas a estampar, no te puedes detener. Por eso es importante que otro alguien, en este caso los padrinos, en este caso nos digan, aguas, porque es automático, tú no lo vas a poder detener. Sí, porque inclusive nuestra literatura lo dice, sí, que la mayoría, o sea, no dice que todos, pero la mayoría de las personas vivimos por autopropulsión. Exacto. O sea, es por impulso, ¿no? O sea, vivimos por impulso, pero porque ya estamos mecanizados a vivir de esa manera. O sea,
ya tenemos una manía, ¿no? Sí. Tú lo describías y de repente, pues a veces es uno tan metódico que mete primera, mete segunda, mete clutch, mete esto, frena, fíjate, ¿no? Sí. Y a veces vas tan meticuloso que te olvidas de dónde vas, ¿no? Exacto. Pero ya cuando le agarras la manía, vámonos recio, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tenemos que observar eso. Yo hago mucho hincapié en esa parte, Choco, porque yo creo que sí es importante que aquellas personas que estamos pasando o están pasando por una depresión, pues busques la ayuda, Sí. ¿no? Definitivamente. Sí. 2, enfrenta el duelo que tengas que enfrentar y enfrenta la depresión que tengas que enfrentar. Se me viene, por ejemplo, a mí de repente el término que últimamente se ha mencionado mucho en nuestra sociedad, que es como la palabra de resiliencia, Sí. ¿no? Que yo digo, ¿no? Sí. Que al final es la capacidad para poder entender o aceptar un problema o salir de él, ¿no? Sí. Y yo de repente en los grupos les digo, no, pues es que yo no tengo la resiliencia que tú tienes, Sí. o sea, a mí me ha costado mucho trabajo, o sea, el poder enfrentar cosas que de repente, y el mismo Bill W. lo escribía, ¿no? O sea, si hablamos de un personaje que vive en depresión, vamos a hablar de Bill W., ¿no? O sea, porque, pues además una persona que tiene una manía por la depresión, Sí. maníaco-depresiva. Encontramos al alcohólico maníaco-depresivo, o sea, que cualquier cosita la utilizas para poderte deprimir, cabrón. No, y es algo maravilloso citar a este Bill porque, en este aspecto, porque, o sea, sus palabras fueron, ¿cómo puede ser posible que yo que escribí el cuarto? O sea, él fue el fundador de un programa maravilloso, pero que no pudo hasta el último momento todavía le pidió su cervecita, su tequilita a Luis, ¿no? No, y fíjate, ahorita que bueno que tocamos este tema, porque cuando hablamos así de la depresión, ya vamos a hablar de, o sea, cómo se compagina con el programa. Sí. Y tenemos que citar, o sea, forzosamente a Bill W. Así con la tesitura que llevamos, para que no nos vayamos así como para decir, están hablando de todo y de nada. Sí. No, o sea, todo tiene una finalidad. Primer punto, el Choco y yo estamos de acuerdo en que todas las personas que estamos pasando o están pasando por un periodo de depresión, debemos darnos cuenta de que necesitamos ayuda. ¿Quién lo dice? Lo podemos fundamentar. Hay un folleto que se llama 3 charlas a sociedades médicas, donde dice Foster Kennedy, justamente, que era un psiquiatra, y él dice, nosotros los de la profesión, ¿sí? Si no entendemos que hay otras personas que pueden ayudar a los alcohólicos, entonces quedaremos estériles para poder trabajar la enfermedad. O sea, él reconoce que la profesión sí es buena, por supuesto, pero tampoco es la panacea. Exacto. Y que entonces hay ocasiones que le tienen que dejar el trabajo, pues a los que tenemos una experiencia de trabajar la enfermedad, en este caso el alcoholismo o la adicción, ¿no? Que es Alcohólicos Anónimos. Así es. Entonces, él lo reconoce, al igual que Kirby Collier, que Harry Timbuk, donde empiezan a reconocer la futileza de la profesión, si es que no se empapan ellos también, ¿no? Sí. Decía Harry Timbuk, yo cuando conocí a Bill W. quedé impactado, o sea, de la honestidad y sinceridad de la cual se dirigían. Sí. Y decía, ¿qué es lo que tienen estos cuates? ¿Qué es lo que hace que Alcohólicos Anónimos funcione y que además haga que el alcohólico no vuelva a beber? Sí. Incluso hasta nos pone un ejemplo de... Los 5 puntos básicos, ¿no? Pero también nos pone un ejemplo de una persona que él trató por más de un año, de más de 4 años me parece, que nunca pudo dejar de beber. Entonces esta mujer de repente ingresa a Alcohólicos Anónimos y se lleva la sorpresa de que deja de beber, y entonces él dice ahí que se queda perplejo, ¿no? Sí. O sea, yo me imagino que se quedó impactado y Sí, acá sí. decir, no mames, ¿cómo es posible que mi terapia, ¿no? Después de tantos conocimientos que he tenido, tantos estudios, no haya funcionado? Y ella se metió con los Alcohólicos Anónimos, Sí. ¿no? ¿Y que ahora ya ha dejado de beber? Entonces dice ahí, la fuerza motriz emocional Exacto. que genera Alcohólicos Anónimos ayuda al individuo para salir de cualquier situación. Sí. Sí. Justamente ahí es donde queremos llegar, ¿no? Ya para ir estructurando este rollo, ¿no? Ajá. Entonces, ojo, si estás pasando por una situación de crisis, de duelo, hay el pedir ayuda te va a ayudar a deshebrarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle el duelo. Para que sea algo más general. Bueno, el del duelo, recordemos que hay etapas de duelo, pero que no son lineales. Y es ahí donde entra la confusión. Porque a lo mejor una persona está en la negación y la otra está en la ira,
Y es que están, y a lo mejor fue el mismo tiempo, ¿no? De que tuvieron una crisis o la situación. Y es que está respondiendo de una manera diferente. No está respondiendo de una manera diferente. Simplemente está en una etapa que a lo mejor no estás tú, pero que al final ambos van a vivir la misma etapa. Sí. Pero puede ser que, o sea, no hay una secuencia, no hay primero vas a estar, no, puede estar salteado, ¿no? Y es ahí donde de repente la gente malinterpreta, dice, no, es que yo no puedo, es que yo no, sí puedes, pero obviamente va a ser un acompañamiento. Ojo, el acompañamiento, como nosotros como psicólogos, terapeutas, padrinos, chamanes, gurús, como sea lo que traes, bueno, es lo que va a hacer. Al final del día solamente te va a acompañar a que tú mismo veas lo que está pasando, pero la clave, como lo hizo el padrino acertadamente, es aceptarlo, ¿no? No podemos trabajar con algo que pensamos que no sentimos o que no tenemos. Claro. Y entonces, bueno, de ahí, una vez que se acepta, empezamos a ver de dónde fue la raíz y qué fue lo que está sucediendo, qué fue lo que me llevó a la depresión. Y tenemos que ver dónde está la parte de la raíz, ¿no? Por eso el inventario del cuarto y quinto paso es maravilloso, es esencial. Nosotros, como a lo mejor incluso del lado profesional, como psicólogos, como terapeutas, aún así nosotros también mandamos a escribir. Hay que revisar la historia. Nosotros le llamamos revisar la historia, ¿no? Acá sabemos que es el cuarto y quinto paso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar, y lo dice claramente, cómo, cuándo y dónde. Sí. Ahí está. No, y sobre todo que nosotros los que estamos enfermos entendemos o comprendemos más a través de la empatía, ¿no? O sea, ¿y cómo lo vivimos eso? Con una persona que haya vivido lo mismo que nosotros, ¿no? Lo mismo lo dice Foster Kennedy en el libro, o sea, un alcohólico difícilmente lo puede tratar un psicólogo, ¿no? O sea, no porque no se pueda, sino por la personalidad misma del alcohólico, ¿no? Sí. Que de repente siente que lo están tratando con condescendencia, o que lo está tratando uno de los pequeños grandes profetas, ¿no? Dice el libro, ¿no? Entonces de repente como que metemos esas barreras donde no permitimos que de repente entren los conocimientos. Ahora, citando a estos psiquiatras, psicólogos, el mismo Harry Tiebout habla y dice que lo primero que debe de hacer un psicólogo o un psiquiatra para poder trabajar con un alcohólico, uno, es romper la resistencia interna del individuo. Lo que tú decías, o sea, si hablamos del ego, si hablamos de la egolatría, de la soberbia, porque recordemos que el alcohólico, por más fondeado que esté, sí, sigue siendo un soberbio de primera, ¿no? Sí. O sea, y tú lo ves, ¿no? O sea, el escuadrón de la muerte, sí, ¿no? Sí. Pero traen su peine atrás, ¿no? Pues andan peinando, ¿no? Traen su cepillo de dientes, sí, ¿no? Sí. Ya ni dientes tienen, pero ahí traen su cepillo de dientes, ¿no? Sí. Ahora, y esa parte te habla de cierta egolatría, ¿no? Son características. Entonces, dice Harry, tenemos que romper la resistencia interna del individuo para que pueda aceptar el trabajo externo. Y dos, preparar el terreno para que puedan llegar a recibir esa ayuda. Sí. Y eso, padrino, a lo mejor se enojan varios, pero tengo que mencionarlo para empatarlo. El psicólogo, por autonomía, por no sé cómo podría llamarlo, respeto, línea, lo que sea, nos dicen que, por ejemplo, si yo escuché a una persona y que incluso yo hago el puente, no le puedo decir, oye, está esto y esto, ¿no? Uh-huh. Tengo que decirle, ¿y cómo te sientes? ¿Y eso cómo te hace sentir? Y, oye, ¿y qué piensas? ¿No? Y yo siento que a eso se refería, ¿no? Porque por eso el alcohólico, el drogadicto, va con el psicólogo que dice, el psicólogo no le puede decir como tal así las cosas, ¿no? Como tal, por ética, vamos a llamarle. Pero nosotros que traemos la experiencia, ¿no? A ver, espérame, yo estoy ahí y ¿sabes qué? Estás pensando esto y entonces, y entonces llega lo que le llamamos en novela un puente de comprensión, pero ya con las bases. Entonces ahí es donde podemos entrar. Yo siento que se refiere a eso, ¿no? Que tenemos que preparar el camino y que tenemos que quitar esa barrera, ¿no? E incluso en el mismo paso lo dice, no vamos tan lejos, no le puede dar un ego a otro ego, tenemos que quitar esa barrera. Claro. Y entonces es solamente en la forma de decir, yo estoy sintiendo o he pasado lo que tú estás pasando. La empatía que comentas es fundamental. No, y además también otro hecho en el que nos tenemos que derrotar, porque muchas veces pensamos que entre familia nos podemos ayudar, y tú lo acabas de mencionar, hablas de la ética profesional. Sí. Y si hablamos de la ética, un psicólogo, por ejemplo, sabe que no puede terapiar a un amigo. Sí, ¿no? O sea, tú no puedes darle una consulta a un amigo, mucho menos a un familiar. No puede existir eso, porque siempre se van a mezclar sentimientos. Entonces, también,
entra y cabe mencionar que la familia, si tú quieres ayudar a una persona que está sufriendo una adicción o una depresión, tampoco lo vas a poder ayudar. Por más esfuerzos que quieras hacer, no se va a poder. Sí. Ahí es donde tenemos que conseguir la ayuda externa. Apenas estábamos también verificando un programa con el padrino Israel y él le hacía así la pregunta fríamente a la familia, tú no le puedes ayudar. ¿Eso cómo te hace sentir? Frustración, coraje, ¿cómo no? Pues es mi hijo, lo quiero, mi hermano, mi papá, Impotencia. mi hermano, impotencia, ¿no? Pero sabemos qué es la realidad, ¿no? En primera, como lo comentas, padrino, por eso iniciamos con esa parte, ¿no? Del amor. El amor nos llega, el amor nos cega totalmente en la forma en la que tenemos que llevar a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, es que es mi hijo, pues, pobrecito, ¿no? Y desde ahí empieza a romper lo que realmente necesita. En primera y en segunda, la estructura en la que estamos basados. O sea, regularmente cuando llegamos al centro de rehabilitación, en mi caso, por ejemplo, ¿dónde yo estaba? Pues en mi casa, Claro. con mi mamá, ¿no? Entonces ella no me va a poder ayudar porque de ahí yo venía y ahí estaba la situación, Ahí ¿no? está el daño. Ahí está el daño, ¿no? Y cuando hablamos de daño no estamos hablando así de crucificar, porque es otra parte. Por eso es importante y se les hace la invitación a que vengan a la familia, si realmente se quiere ayudar al usuario, que vengan a unas juntas, que estén trabajando de la mano con los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque van a verificar de qué manera podríamos trabajar y de qué manera podríamos ayudarle más al usuario, ¿no? Por ejemplo, por mucho que queramos ayudar, si mi hijo, a pesar de que se hizo cosas que no tenía que haber hecho, pero yo llego y lo veo así con su carita de gatito de sueño, no, papá, ya no lo voy a hacer, yo te amo, ¿no? Se me rompe todo, no, tienes razón, vamos, chico, ¿no? ¿Por qué? Porque regresamos al punto de la depresión que dijimos al inicio. Socialmente, quiero ser, ¿qué? Buen papá. Y como quiero ser buen papá, y mi hijo me está diciendo que ya se va a portar, vámonos, chico, porque yo soy buen papá. Y entonces, en ese papel del buen papá, lo estoy alimentando más, en realidad, claro, sin darme cuenta. Es por eso que tenemos que verificarlo, ¿no? Y ahorita, en los centros de rehabilitación, ayuda muchísimo en las consejerías, ayuda muchísimo las juntas familiares, porque ahí se va a empezar a expresar cómo podemos ayudar realmente a la persona, ¿no? Sí, y sobre todo es como la escuela, ¿no? O sea, nos dicen los maestros, no te quedes con lo que acabas de ver, estudia, sí. O sea, ahonda todavía más en el tema. ¿Y cuál es esa situación? Tú, algo bien importante que apenas platicaba con mi padrino, justamente eso, ¿no? Que lamentablemente a veces las personas confundimos el amor con el apego, sí, ¿no? Y pensamos, lo que decías de la mamá con el hijo, que es amor, y no es amor. A veces confundimos el apego, o sea, lo que usted está sufriendo con su hijo, con su hija, es un apego, y lamentablemente a través de esos apegos, lo más canijo que pasa es que lo estás privando de tener un carácter ante la vida, porque le estás robando el carácter, por el apego tan grande que se está teniendo, ¿no? Y no quiero que escuche muy fuerte esto, pero padrino, creo que al parecer en ahí es una de las raíces de la adicción del hijo. Sí. ¿Por qué? Porque lo digo que no se quiere escuchar para que de repente la gente lo siente así como que ataque, pero no, es ver la realidad de lo que está pasando. Una de las realidades es esa. Por ejemplo, ese apego del que hablas, padrino, es crucial que tenemos que darnos cuenta para la recuperación de la persona, del hijo, hermano, quien sea. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿lo has visto, padrino? Cuando llegan, entran en un síndrome de abstinencia, en crisis, en ansiedad, ¿no? Andan ansiosos. Las mamás también entran en crisis de ansiedad. Pues claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la visita, no sé, el mes y medio que llega la visita, el hijo no se está drogando, ni está bebiendo, ¿vale? Porque era su adicción, pero como la mamá, su adicción es el hijo. Así es. Entonces, cuando llega a la visita, no, como los que inhalan, ¿no? La mamá también se da su jalón de hijo. Y respira. Claro. Y entonces enerva nuevamente el apego. Ya me lo quiero llevar, porque entra más en ansiedad la familia. Sí. Y entonces no se da cuenta que también está viviendo su crisis y que la droga es su hijo. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que entrar, padre. Esa es la forma más práctica de definir la codependencia. Sí. ¿No?
La codependencia la podemos definir adicción a un adicto. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si tú estás sufriendo de una adicción? Pues nada más date cuenta si tu adicción es un adicto, ¿no? Sí, exacto. Y ahí te vas a dar cuenta que realmente estás sufriendo una codependencia, ¿no? Entonces, ahora, regresando un poquito acerca de lo que hablábamos de Bill W, ¿no? Porque sí, ese tema me gusta mucho porque justamente nos define. Ahí yo siento que Bill W nos da la raíz de la depresión. Dice que, de alguna manera, bueno, antes de seguir, vamos a mandar unos saludos. Choco, vamos a hacer un espacio. Por ahí te manda saludos Talía Valderas González. Saludos ahí. Te manda saludos. Francisco López, de aquí de la banda de San Judas, saludos a la banda de San Judas. Javier Carrillo de las Águilas, saludos Javi. Vanessa Citlali González, manda saludos al Choco. Y el buen padrino Chato, dice que le mandas un saludo para que se sienta importante. Padrinazo Chato, usted es mi padrino, ya lo sabe, padrino. Saludos al buen padrino Chato, ya sabes que te estimamos, padrino, ¿no? Y a toda la banda que nos está viendo, ya sea en TikTok, en Facebook, un saludo, ¿no? Y bueno, entonces regresamos a lo que decía Bill W. en su enfermedad, por ser una persona maníaco-depresiva, ¿no? Y justamente, hace rato tú mencionabas algo bien importante, que incluso el Bill lo dice, para mí se me hace algo increíble, que yo es que escribí estos 12 pasos, ¿no? Bueno, que en realidad no inventó nada, no lo sabemos, ¿no? O sea, y solamente extrajo algunos conocimientos y bueno, formuló los 12 pasos, ¿no? Dice, pero ¿por qué no tiene la fuerza para sacarme de la depresión que yo tengo? O sea, ya me cansé, ¿no? O sea, de estarlos leyendo, de estarme involucrando, de meterme al programa, y aún así no salgo de mi depresión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y a mí me llama la atención porque hay un tema que se llama La próxima frontera, la sobriedad emocional, que viene en el lenguaje del corazón, y ese tema justamente nos habla de la depresión. Sí. Y decía Bill, ¿no? Ya hice mucha oración, me la he pasado rezando, le he pedido a Dios, a mi poder superior, ¿no? Un individuo que antes no creía en Dios y que después empieza a creer en Dios. Un individuo que antes estaba muy apegado a la ciencia y que a través de sus experiencias personales tiene la derrota con el jefazo y empieza a creer en él. Entonces dice, ¿cómo es posible que a través de los 12 pasos, a través de la oración, le he pedido a Dios y no puedo salir de mi depresión? Soy una persona sumamente depresiva y ya me cansé de vivir así. Y entonces ella avienta la raíz de la depresión y dice que la raíz de todo sufrimiento, de toda depresión, es la dependencia. Sí. Dependencia a alguien o dependencia a algo. Cada vez que dependas de alguien o de algo, vas a sufrir. Ahí está la clave, padrino, porque, por ejemplo, y regresamos a los orígenes, ¿no? Así es. Entonces, el hijo está dependiendo de la mamá y la mamá está dependiendo del hijo. Ahí está el origen de la depresión. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir las expectativas. Jamás en la vida vamos a poder cumplir todas las expectativas de la vida. Entonces, a un lado, padrino, a que imagínate, yo fui criado en donde me dijeron que tenía que ser feliz, ¿no? Uh-huh. Y que tenía que encontrar el amor, ¿no? El amor, alguien que me amara, que me cuidara, fidelidad y todo ese rollo, ¿no? Imagínate si yo no iba a sufrir, padrino, andando buscando ser feliz. Porque yo quiero ser feliz, pero quiero ser feliz todo el tiempo. Así es. No quiero la otra contraparte, porque digo que es malo, ¿no? Pero entonces yo no conozco una persona que esté feliz todo el tiempo. No existe, es una fantasía. Entonces estoy buscando una fantasía. Obviamente, al no encontrar mi fantasía, voy a entrar en depresión. Así es. Entonces, yo ya voy buscando el amor, voy buscando felicidad, voy buscando algo que no existe, y cuando al momento que no me siento feliz, ya siento que estoy mal, y entonces ya no está ahí empatando con lo que tiene que ser, y entonces como no lo quiero sentir, busco ser feliz con una droga, con una persona, con algo material o lo que sea, y para yo sentirme, pero obviamente eso no va a durar, va a volver a llegar a otro estado, y así vamos a estar por la vida. Es ahí donde va presentando la depresión. Por eso es importante a los que están viendo que se den cuenta que el estar buscando la felicidad o el amor ese que dicen que es para siempre, pues es algo que no va.
pues no vamos a... Es un tabú, ¿no? Es un tabú cuando hablamos, por ejemplo, del amor absoluto, ¿no? Sí. O sea, el amor absoluto no es, o sea, no es, volvemos a lo mismo de la palabra romantizar, a veces romantizamos el amor absoluto, ¿no? O sea, no va a existir en la vida una persona que te ame como tú quieres que te amen, ¿no? Sí. O sea, las personas te aman como saben amar, ¿verdad? Y a veces el problema es que nosotros queremos que nos amen. Yo quiero que me amen como yo quiero que me amen. Es que, si no, y todo es una dependencia, Choco. O sea, y dependes de que alguien te diga, te quiero, te amo, eres el amor de mi vida, ¿no? Te necesito. Ya sabes, entonces que a mí te necesito para vivir. Dije, chale, o sea, que si no tienes esa persona, no vives, Sí, no te tranza, ¿no? Es que tú eres mi sol, eres mi luz, eres mi vida. Y entonces cuando esa persona se va, ya te quedas sin sol, güey. Sí. ¿No? O sea, ya te quedas sin vida, te quedas sin nada y te vas directo a la depresión porque no entendemos, ¿verdad? Que no, o sea, no existe ese amor absoluto. O sea, que la verdad tenemos que entender que eso lo romantizamos solamente nosotros. O romantizas hasta una relación con pareja. Sí, oye, eso lo manejaba, hay un libro de Eva Guerracos que se llama El Círculo del Amor Inmaduro. Ajá. Y precisamente habla de eso, ¿no? Aquí en Alcohólicos Anónimos me encanta porque tenemos la forma más sutil de decirles, si tú tienes esa mujer tiene el poder de hacerte feliz cuando llega, tiene el mismo poder de hacerte feliz cuando se va, ¿no? Tú se los estás entregando. Entonces, quiero volver a regresar al punto de la familia porque en estos centros de rehabilitación es importante que lo tengan en claro. El decir, no sé si sea inconsciente, porque sería consciente que lo trabajaban con gente que está experta, que está tratando a su familiar, en donde veamos en la parte de decir, bueno, ok, vamos a suponer que les voy a creer, ¿no? Porque a veces es incrédulo uno, ¿no? Porque vamos, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Haga una lista de cómo está atendiendo usted a su hijo, cuando le pide las cosas, cuando hace las cosas, y vea si hay alguien que va a poder cubrir eso cuando usted no esté. Porque usted lo que le está enseñando es que le va a dar, la siguiente se le va a dar, ¿no? Y entonces cuando él busque una pareja, va a buscar una pareja que sea como usted, que le esté dando todo. Y cuando se aprende la realidad que no existe esa persona, va a sufrir. Y va a llegar a la depresión y posiblemente no deje de consumir porque él en su mente va a estar buscando a la figura. Cuando decimos anda buscando a su mamá o su papá, no es literalmente eso, sino a lo que se enseñó, lo que estructuró. De ahí se viene también, sí tendría yo que citar en esa parte a Freud, a Piaget, a Erickson, que nos hablan de las etapas de desarrollo desde una infancia, y que desde ahí fue donde se desató todo, ¿no? Por eso es importante que cuando yo llego a mi familiar a un centro de rehabilitación, yo tengo un hermano que también mi padrino lo conoce, ¿no? Martín, estuvo demasiados internamientos y yo no pude ni pudieron, porque somos hermanos, tuvo que ver a alguien que pudo ayudarnos, ¿verdad? Eso sí, sí existe la solución, pero no es por lo mismo de la familia, ¿no? De los mismos conceptos. Es ahí donde queremos llegar. La verdad es que si realmente quieren ayudar a la familia, porque pareciera a veces que no queremos que se recuperen, porque si lo decimos más fríamente, ahí mi maestro me dice, el alcohólico es el chivo expiatorio de la familia a veces. Que algo pasó mal, el borracho, el alcohólico, el drogadicto, es que es por él. No salimos adelante porque nos metimos en un problema por él, o sea, y entonces lo tenemos que hacer, pero él fue educado para hacerlo así. Claro. Entonces, sí, no, y además, fíjate, ahorita que estás comentando eso, podemos hablar todavía de una forma más perversa de vivir. Sí. Todavía más. Sí. Porque hay muchos padres y muchas madres que te doy todo, pero es la forma perfecta para poder chantajear en un futuro. Por supuesto. Y eso se llama dominio. Sí. O sea, muchas de las ocasiones dar las cosas para poder dominar a tus hijos en un futuro, güey. O sea, no las haces por mucho pinche amor y que te doy y te llevo y te regalo y te meto en tal escuela y te doy lo mejor, porque eso te va a servir para chantajear, Por supuesto. para dominar. Y ahorita que hablamos de eso, porque yo ahorita hablé de romantizar la palabra amor en una relación, y podemos hablar también de una familia. Francisco J. Ángel, que es el escritor del Esclavo, que bueno, ahorita se cambió el nombre, Sí. Él escribió un libro que se llama Vive tu vida, Vive tu muerte, perdón, y en ese libro expone en una parte donde dice que nosotros los seres humanos tenemos que aprender a romper dependencias. Si tú no quieres sufrir, tienes que aprender a romper dependencias. Y a veces las dependencias, que incluso lo dice nuestro tercer paso, que dice,
tanto psicólogos, nuestros amigos psicólogos como profesionales están de acuerdo con nosotros en que todo individuo adulto que depende emocionalmente de papá y mamá tiene que darse cuenta que no fue destetado a tiempo. ¿Sí? Francisco J. Ángel dice que nosotros tenemos que aprender a romper las dependencias con papá y con mamá. ¿Sí? Que el hecho de que sea tu padre o sea tu madre no les da tampoco ningún derecho de tomar decisiones sobre tu vida. Volvemos a lo mismo de robar el carácter. O sea, ¿por qué? Porque cuando decides por tus hijos o decides por ellos, le robas el carácter, cabrón. O sea, no nos vamos a poder enfrentar ante la vida. Le estás robando el carácter y además nosotros como hijos también tenemos que entender que el hecho de que sea tu padre, que sea tu madre, bueno, fue una decisión de la vida, Sí. pero pudo haber sido cualquier otro. Exacto. O sea, no porque sea mamá, fulanita de tal, ay, ella tiene que decir, no, incluso, si nos vamos al principio bíblico, el principio bíblico también lo dice, para que tú seas un discípulo de Dios, tienes que aprender a odiar a tu padre y a tu madre. Utiliza palabras tan fuertes para decirnos cómo tienes que romper una dependencia malsana, que te va a llevar al sufrimiento. Nosotros los alcohólicos nos hemos tenido que dar cuenta a través de la experiencia que todas las dependencias, absolutamente todas las dependencias, son malsanas. Y nos hemos dado cuenta que la única dependencia que no nos va a hacer daño es la dependencia a Dios, a Dios o al grupo. Así es. Y por eso yo lo citaba por los estadios, ¿no? O las etapas de desarrollo, porque desde nos empiezan a decir cómo un niño tiene que empezar a cortar esto, a ser independiente, La autonomía. desde los 6, 7, 8 Sí, años, claro. cómo va fomentando algo que no hicieron con nosotros, por ejemplo, ¿no? Y que en algún momento, como ahorita que lo comentabas, Pai, ¿no? Y pues sabemos, ¿no? Que ahora ya el alcohólico, porque llega la mamá y sufriendo, no, es que yo no sé por qué, si yo le di todo, ahí está el error, ¿no? Pero bueno, no lo ve, yo le di todo, le di esto, y me Está el siento control. exacto, está el control. Entonces, ahí lo que nos está diciendo la manera, el consciente de la señora es ese, el inconsciente que nos dice, es mi víctima, yo no soy la víctima, yo soy el victimario. Yo soy el victimario. Yo le di todo, ¿no? Sí. ¿Y por qué se porta así conmigo? Exacto. ¿No? Porque es su víctima, porque lo quiere tener bajo control. Como ya no se le está haciendo el control, ya se hace la víctima, pero no. La víctima es el vamos a llamarle mutilado, porque no encuentro la palabra, lo mutiló desde, como dices tú, el robar el carácter es mutilarlo, es no hacerlo, está inhábil. Por eso se llama rehabilitación, porque vamos a habilitar Y, lo que en su momento no se habilitó. y justamente por eso la mamá o el papá se ponen tan mal. Fíjate cómo es chistoso, ¿no? Porque cuando estás en el alcohol, estás en la adicción, Sí. pero ¿por qué tomas? ¿Por qué te drogas? Yo te di todo, etcétera. Bueno, habías que hacer algo. Se meten al grupo, entran en la rehabilitación, están en rehabilitación, y ahora ¿por qué vas tanto al grupo? Sí. Y ahora ¿por qué estás ahí? ¿A poco tienes que ir diario? Pero es por eso decía que a veces no quiero ser tan directo, pero es que tenemos que hacerlo así. Inconscientemente la familia no quiere que él se recupere. Y cuando ya está pasando, que está en recuperación, no, ya vente, ya es que esto, porque inconscientemente quiere volver a tener el control. Exacto, es que es parte de la manipulación del control. Sí. O sea, porque al final del día, lo único que está expresando tu papá o tu mamá, ¿no? Porque así pasa, Ujú. es que padrino, ahora mi mamá me está diciendo que por qué tengo que ir tanto al grupo, que ya mejor me quedo en la casa, que me ponga a trabajar, que me ponga a estudiar, que para qué voy al grupo, ¿no? Inconscientemente, y en el paso 12 dice que habla de la esposa y la esposa, ¿no? Pero Sí. lo podemos ubicar en la familia. ¿Por qué papá, por qué mamá, por qué la esposa hoy nos reclaman de que pasamos más tiempo en el grupo que en casa? Sí. Güey, antes pasábamos más tiempo en las cantinas, Sí, güey, ¿no? en los antros, y ni siquiera pisábamos la casa, y ni quien nos dijera nada. Sí. Y ahora que estás en el grupo, que te vienes a recuperar, que estás aquí, que te gusta estar aquí, ahora ya se ponen al pedo. ¿Cuál es la raíz? Que entonces la mamá, en su perversión, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es posible que el grupo esté logrando lo que en mi vida yo nunca pude lograr? Exacto. Ese es su padre. Así es. Es eso. Y incluso cierta envidia y frustración también. Celos, ¿eh? Y incluso cuando ahorita estamos hablando del papá y la mamá y los hijos, ¿no? Pero también la pareja. La pareja. Y lo dicen, según ellos lo dicen jugando, ¿eh? A ver si tu padre no te da lo que yo te doy, ¿no? Así Pero es. no es juego, y el inconsciente sí lo está diciendo de una manera bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo deseamos. Y yo
se trata de entender, por eso les decíamos que les recomendamos que vengan a juntas, que platiquen mucho con las personas que están trabajando con su familiar, porque les vamos a dar la explicación de justamente de eso, ¿no? No es de que ustedes no pudieron porque no tienen no, simplemente tenemos que romper con la estructura mental que tenemos, que socialmente fue construida en la familia. Por eso en cuarto y quinto paso decimos, nuestro primer núcleo social fue la familia. Ahí fue donde se aprendió todo. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es romper, es ver la diferencia, ¿no? Y por eso, Padre, no te lo decías muy acertadamente, y la neta a mí como que me apasiona, ¿no? De seguir hablando de eso, porque el darle a conocer a la familia que ha tenido actos conscientes o inconscientes para que su familiar no se recupere, de verdad que es grande, y de verdad que si mal no está, y lo podemos verificar en una estadística, hasta un 65-70% de las recaídas es precisamente porque la persona se va que a buscar trabajo, que a buscar una familia, que a buscar porque los papás le dijeron, porque la pareja le dijo. Y entonces cuando vuelven a beber, y ya está, vienen la misma persona que dijo que se fuera, viene a pedir la ayuda. No, sí. No, es que ya volvió a beber, pero es que usted lo sacó del tratamiento. Eso es algo que no entiende, Choco, o sea, ¿sí? Porque nosotros lo vivimos también, o sea, a ver, yo me he topado con mis ahijados, y que tú sabes que constantemente estamos trabajando con la banda, y de repente yo les tengo que explicar, porque es así, ¿no? Un día me decía una persona, ¿no? En un seguimiento para ello, entonces, he escuchado terapia y todo ese rollo, ¿es malo estudiar? ¿Es malo trabajar? Le digo, no, bueno, claro que no es malo estudiar, no es malo trabajar, pero para todo hay tiempo. Sí. O sea, y algo que tienes que reconocer, que cuando eres nuevo en esto, cuando vas llegando, primero tienes que aprender a dar los primeros pasos, tienes que aprender a caminar. Bill W. lo decía, o sea, no podemos llegar a la siguiente etapa de nuestra recuperación, que es la sobriedad emocional, si no tenemos una sobriedad física antes. O sea, primero debe de ser un hecho que tú no vuelvas a beber para poder ahora solucionar la parte emocional. No puedes empezar con el segundo paso si no das el primero. O sea, son dos etapas de la recuperación. La etapa de la sobriedad para no volver a beber, y luego nos hablamos de la sobriedad emocional. ¿Qué es lo que quiero? Aquí quiero llegar, que la gente debe de entender que esas sugerencias son buenas, pero al tiempo, ¿no? O sea, yo le digo a la banda, pues ahorita llevas, no manches, 6 meses, 1 año, aguanta, güey. Sí. Claro que si llevaras 15 y sigues igual, entonces hay un problema, claro, ¿no? Y ahí es una parte importante que tenemos que verificar, ¿no? Por eso es la importancia del apadrinamiento. ¿Por qué? Porque la misma carga del trabajo de la escuela puede hacer que te orille a que, como eres irresponsable, busques hasta un aliciente para irte a drogar, a beber, y va a ser ese que porque tenías que los exámenes, que el trabajo, que no te pagaron, va a ser la justificación perfecta. Entonces, hay algo que tenemos que tocar también, que ni la familia ni el usuario quiere vivir, y que es el proceso. El proceso. Hay un proceso, todo tiene un orden, todo tiene una secuencia, y sí vamos a llegar a la meta, al objetivo, pero vamos viviendo el proceso, ¿no? Y el proceso es algo que no queremos vivir, porque todos tenemos que vivir esa crisis a la que no queremos vivir, a la que no queremos pasar, ¿no? Así es. Y bueno, entonces ya después de que se vive esa crisis, junto con la ayuda del grupo, del padrino, ya empiezas a tener un poquito más de fortaleza. Ahí entonces ya, dependiendo de la fortaleza, dependiendo del trabajo, es conforme se van a dar, incluso por añadidura lo dice, ¿no? Se van a estar dando. Pero hay una parte importante que tenemos que romper, que incluso nos lo dicen me parece que es la de la familia después, ¿no? Dice que la familia misma nos va a querer pedir o exigir más tiempo porque dice claramente, porque piensan que se los debemos. Pero piensan, no está diciendo que es real, no piensan, entonces por eso quieren que esté ahí, sin darse cuenta que estar ahí fue lo que los haya enfermado, y es, en lugar de hacerles un bien, es una tentativa, una recaída, es una zona de riesgo, vaya, para pronto, ¿no? Entonces todo tiene un proceso, sí va a llegar, pero también tratamos de entender que pues ya vieron mucho tiempo a su hijo en la calle, y luego dicen, no, es que ahora estuvo allá, y ahora ya está allá. Sí, va a llegar el momento que va a ser con usted, pero va a llegar el momento, no es no, y es que la neurosis, o sea, la obsesión, o sea, la persona neurótica que vive del perfeccionismo, de querer controlar, de querer manipular, de querer tener todo bajo su control. Yo a veces les digo a las señoras, o sea, a mí no se me hace, no puedo entender. Yo tengo a mi madre en
programa y tú lo sabes, Sí. ¿no? Tú la conoces y ella está diario en el grupo y experiencias y todo el rollo. Y es una mujer muy entregada a esto, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo llego al programa, mi madre me decía, hijo, yo donde te ayuden, yo voy a estar ahí, ¿no? O sea, porque ella conoció mi adicción, o sea, ella conoció mi enfermedad, Choco, ¿no? Yo he conocido personas en el programa que de repente también hay mamás que conocieron la adicción de los hijos y aún con eso están muele y muele que quedes en el grupo y ya cualquier cosita para podérselos llevar. Y les digo, no es posible, no me cabe en la cabeza pensar que una mamá prefiera ver a su hijo en una esquina drogándose a verlos en una agrupación, cabrón. Ahí está la clave, padre. Acabas de dar la clave. Y la clave es que la familia también se tiene que meter al desarrollo. Así de fácil. Porque entonces va a dejar trabajar al adicto con su adicción y ella va a trabajar con su dependencia o codependencia. Entonces, la clave por ejemplo, de cuarto y quinto paso es que van la mamá, el hermano, y eso trabaja en desarrollo en conjunto. Cada quien va a trabajar lo que es, porque la mamá está más enfocada en que su hijo deje de drogarse sin darse cuenta que ella está haciendo lo mismo para que se drogue. Entonces, al momento que ella empieza a trabajar, hacer, más bien entrar a un trabajo de desarrollo, se va a dar cuenta que al hijo, ella no puede trabajar con eso, que al hijo le corresponde trabajar con él. A lo que le corresponde a la familia es trabajar con ellos, ¿no? Sí. Entonces, aquí tendría que tener, y la verdad es que yo sí recomiendo ampliamente aquí, padrino, porque yo conozco Gracias. el trabajo, porque yo conozco, y la familia, una experiencia, ven todo, y dices, caray, ¿no? Sí. Y eso es quitarse la venda de los ojos y dar un seguimiento. Es muy recomendable. No, y aún con ello, Choco, perdón, Sí. pero aún con ello es difícil. Sí, O sea, yo te lo puedo asegurar, nosotros aquí en la Fundación Águilas de Renovación de Vida tratamos de trabajar en el modelo residencial, Sí. método residencial, que es en las clínicas de rehabilitación, y tenemos los grupos de cuarto y quinto paso para trabajar con las familias de los adictos. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que las familias a veces lo ven como un requisito, cabrón. O sea, tengo que ir a la experiencia, pero porque me dijeron que vaya, porque mi hijo está ahí, ¿no? Y van a la experiencia, lo viven por requisito, llegan y ya no están, ¿sí? Y entonces, a ver, algo que debemos de... Yo entiendo que, y se los he dicho, padrino, o sea, es más, no venga al grupo, pero busque un psicólogo, busque un psiquiatra, donde sea, pero apéguese a psicoterapia, o sea, ¿por qué es necesario? Una ley de la vida es que si la cabeza está mal, todo va a estar mal, Por supuesto. ¿no? Pero qué difícil es que la gente lo entienda, qué difícil es que la propia familia comprenda que es así, y a veces a través de la experiencia, yo conozco por ejemplo a tu familia, y creo que la mayoría, o si no es que todos tus hermanos, toda tu familia está en programa de AA. Sí, ya. En mi caso, bueno, pues a excepción de mi papá, pero mi mamá, mi hermana, mi esposa, bueno, hasta mis hijos, ¿no? Que de repente, papá, voy contigo acá, todos están empapados de AA. Sí. La familia no alcanza a comprender que esto es un tratamiento integral, cabrón. Hay algo, padrino, que también, hablando de la raíz de este programa, que fue el origen, una parte, si no es que, pues la gran parte de la situación es que yo me duele mucho que me digan que no soy buen papá o que no soy buena mamá. Entonces, por eso me ciego y me cierro totalmente porque digo, no, pues es que, ¿cómo voy a ir a Alcohólicos Anónimos? Pues yo no tomo. Y entonces, y el meterte a un trabajo de desarrollo te va a ampliar el panorama y decir, no eres ni bueno ni malo, simplemente hay circunstancias que no estuvieron en nuestras manos y no supimos, ¿no? Y al final del día es peor que nos quedemos así, a que diga yo ahorita está bien, no sabía, pero ahora ya sé, digamos, ¿qué sigue? ¿No? Y ahí empezar a trabajar, ¿no? No, y nos hemos dado cuenta que la terapia es necesaria en todos los ámbitos, sí. ¿No? Decía Odindo Peirón que la terapia tiene que ser canasta básica, ¿no? Sí. Así como las tortillas y los huevos, se necesitan los huevos para ir a la terapia, ¿no? Tenemos que buscar esa alternativa de la terapia, o sea, no podemos estar así, ¿no? Hoy, así como nuestra sociedad ha evolucionado, yo creo que tenemos que evolucionar con ella y adaptarnos a la evolución. Ya no podemos estar con los pensamientos mexicanos de hace años de, ve tú estás loca, sí. ¿No? Yo no necesito la terapia, yo como era un psicólogo, ¿no? O sea, hoy tenemos que romper esos paradigmas y entender que todos necesitamos un poco de todo, ¿no? Sí, es crucial porque nosotros lo vemos allá, ¿no? Decía, ya no aceptamos gente de manera residencial, pero sí damos trabajos de desarrollo como cursos, y ahí lo decimos. No estamos diciendo que estás mal, estamos diciendo que podrías estar mejor.
Claro. ¿Te gustaría estar mejor? Sí, vamos a meternos al desarrollo. Nada más. De ahí parte todo. Entonces, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que es cierto que cometemos errores, es cierto que pasan situaciones que no están en nuestras manos, pero que al final hay herramientas que sí nos pueden ayudar, ¿no? Y que no solamente la sociedad se ha transformado, sino también, desgraciadamente, la droga también ha tomado un índice de transformación y increíble, ¿no? Ahora con la anfetamina que están metiendo en todos lados y que es 100% más adictiva que incluso la heroína. O sea, es algo que estamos luchando contra algo muy fuerte, que sería perder más el tiempo en lugar de que la familia se uniera con la persona que está ayudando al familiar. Estamos de pie, no, que tú puedes, que yo puedo, no, vamos a unificarnos porque estamos enfrentando y viene algo más fuerte, para la droga sigue creciendo, sigue destruyendo más y más, pero yo siento que si un día encontramos la manera de que la familia apoye como debe de ser en el aspecto de dejar trabajar, es lo único que se pide, no, estamos diciendo ayúdenos a dejarnos trabajar, nada más, es todo, y estoy seguro que eso va a poder ayudar drásticamente. Sí, es lo único, déjanos trabajar y deja que tu familia se rehabilite, nada más. O sea, no te metas en camisa de 11 varas porque nosotros somos los menos indicados para poder meter las manos con los familiares, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que la familia, que la sociedad sepa todo esto que estamos hablando, porque es indispensable, ¿no? Que el día de hoy la depresión, sin duda alguna, es uno de los temas más importantes que tenemos que reconocer que está pasando en nuestra sociedad y que si no hacemos algo, sí, no vamos a poder frenar lo que se viene, ¿no? Hoy justamente tú lo mencionas, Choco, y quiero mencionarlo más, el fentanilo, o sea, hay tantas cosas que vienen por delante que la verdad va a ser bien difícil trabajar con ello y que obviamente necesitamos la ayuda de todos para poder trabajarlo, ¿no? O sea, solos no podemos. Sí, no. De hecho, ahí hay una grave mala información porque ahorita vamos a llamarla así, con la marihuana, la cannabis, que se supone que ya está legalizado, pero le están metiendo fentanilo también. Entonces, obviamente ya no va a tener lo mismo que se metían antes, ya tiene químicos, vaya. Ya no es natural como en algún momento decíamos, ya tiene químicos y ese químico es el que está dañando severamente a todo el sistema nervioso central. Lo que en algún momento un adicto tardaba 5 años, 7 años, hoy tarda 1 año, ¿no? Y eso, si bien nos va, porque tengo un conocido que en 22, 23 años, la primera vez que fumó cristal, se le perforó el intestino, así, la primera vez. Sí. O sea, es algo que ya, hay drogas que ya nada más ocupas 1 o 2 veces y llega, o sea, al fin. No, y aparte, qué tan injusto es, ¿no? De repente la vida, sí, por mencionarlo así, ¿no? Puedes ver a una persona que, porque de ahí nos agarramos, ¿no? Puedes ver a una persona que dices, empieza a fumar y le da cáncer, ¿sí? Y ves otra que fumó toda la vida y no se murió de eso, o sea, ¿no? Sí. Y puede pasar lo mismo con la adicción, o sea, sí, a veces la vida es así, ¿no? No, es que el fulano de tal no le pasó nada, a él no, pero a ti puedes decir que sí. Sí, no todos los cuerpos son reaccionan de la misma manera, así, ¿no? Es algo que tenemos que verificar. Y bueno, al final del día, lo que está pasando con estas drogas es que ya no entra la razón, ¿no? Yo por eso de repente en los cursos sí le hablo un poquito de esto, de los 3 cerebros, ¿no? El límbico, el reptiliano y la corteza, y que en algún momento ya no es una conexión, vamos a hablar de las neuronas, pero no me gusta hablar tanto con las palabras así como que, lo que se necesita es comprender, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, lo que va a hacer es que ya no va a ser la conexión, por eso nosotros lo que en AA le decimos los ACRG, ¿no? Es por lo mismo, porque el sistema nervioso central fue dañado severamente, y el día de hoy lo que está pasando con ello es que incluso con la marihuana que les comento, ya son cuadros psicóticos totalmente que van a empezar a tener, que ya no es como antes. Entonces, imagina ahora ya con el cristal, con las drogas que están metiendo, ya quedan hasta daños cerebrales, como por ejemplo, puede llegar un momento en que se queden y ya no puedan ni caminar, que no puedan hablar, o sea, que ya tengan daños cerebrales, ¿no? Sí, ¿no? Y justamente ahí es donde, fíjate, otro tabú de la familia, ¿no? O sea, de repente llegan a un centro de rehabilitación, todo va bien hasta que les das costos. Y de repente la familia dice como que, no, pero ¿cómo no? Y, güey, o sea,
dice uno de los pasos, ¿no? Enfrentas el dolor de lo que significa hacerlo, el castigo de lo que resultaría no hacerlo, ¿no? Sí. A veces, y en todos los ámbitos, ¿no? Dicen que lo barato sale caro, y que de repente, por querernos ahorrar unos centavos, yo le digo a la familia, no por donarles la píldora, ¿no? Pero le digo, ese es el tratamiento y es lo que se ofrece. Pero probablemente ahorita se le pueda hacer mucha cantidad, pero si se mete en un problema legal, con ese dinero no lo va a sacar. Un daño, como tú llamas, cerebral, orgánico, psíquico, psiquiátrico, neurológico, no te va a alcanzar. No. O previenes antes, o a veces es demasiado tarde, cuando uno ya quiere meter las manos por ellos, ¿no? Entonces, definitivamente hoy comprendemos que la depresión y las adicciones, el origen de ello, pues, como hoy estuvo muy sabroso el tema, ¿no? Porque podemos hablar de muchos factores. Milton luego habla que es la dependencia absoluta a muchas cosas, ¿no? Nos puede ayudar, y que al final del día, pues, ¿qué es lo que le ayudó a Bill? Pues tener que soltar, ¿no? Sí. Tener que soltar. Esa es la perla de la depresión. Sí. ¿Quieres salir de la depresión? Aprende a soltar. Dicen los que saben, ¿no? Porque también otra de las cosas que me gustaría tocar es que hablan de la terapia y dicen que los alcohólicos, no hemos conocido personas que sepan más de terapia que los alcohólicos, Sí. ¿no? Sí. Y dicen que los alcohólicos, que el exceso del pasado es depresión. Depresión igual exceso del ayer. Ves una persona en depresión, vive en el ayer, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver esa situación. Entonces, pues el día de hoy, Choco, para mí ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este programa. Sabes que esta es tu casa, Gracias. ¿no? Este es tu grupo, es tu clínica, estamos para lo que sea. Nosotros estamos trabajando con él muy de la mano en el sentido de la certificación en adicciones. Mucha banda de las Águilas está certificando contigo. Así es. Entonces, digo, aprovechándolo como un comercial, ¿no? Como un comercial. Estamos trabajando de la mano también para aquellas personas que quieren certificarse, quieren estudiar, quieran todo ese rollo, pues acérquense, ¿no? Acérquense con nosotros, les damos la información completa y pues bueno, de alguna manera agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en este tema tan importante, tan sabroso, ¿no? Que es hablar de la depresión. Quisiéramos alargarnos mucho tiempo más, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues con un mensaje que te quieras despedir, Choco, hacia la banda. Hay personas que detrás de esa cámara no sabemos si están viviendo una depresión hoy severa, si están viviendo una adicción severa, y pues el día de hoy estamos nosotros aquí pues, para eso, ¿no? Sí. Bueno, lo que quisiera comentar o compartir el día de hoy es que el peor pensamiento que puedes llegar a tener no es que te sientas solo, que sientas depresión. El peor pensamiento es sentir que eres la única persona que está sintiendo eso, que no tienes la solución, que no hay solución más bien en eso. Bueno, acércate, yo te recomiendo que te acerques a lugares como estos que te puedan ayudar, que te puedan extender la mano, porque al final del día es una vida totalmente, es una vida que se puede salvar, y de ahí surgen demasiadas situaciones, ¿no? Entonces, deja sentir, deja fluir, pero sí, pide ayuda, acércate. No eres la única persona que está viviendo eso. Hay mucha gente que está en la misma situación y que el día de hoy también estamos precisamente haciendo todo eso para buscarlo, ¿no? A veces incluso una palabra, un aliciente es lo único que se necesita. La gente no va a comprender ni va a entender, ¿no? Y a mí me decía mi padre, ¿no? ¿Y por qué tendrían que entenderte? O sea, tienes que afrontar esa situación. Vive la crisis, pero sí, busca ayuda, no estás solo, de verdad que no estás solo, y en lo que se pueda ayudar. Por ejemplo, ahorita que si hay alguien que nos mande un mensaje mediante este video que haya visto, pues va a tener becas para las consejerías o para algunos estándar de competencia, y se le va a dar incluso también un curso de desarrollo, ya sea de codependencia, de dependencia, sin costo. Nada más por esta que nos comente que vino de este lado. Ahí está, ¿no? ¿Qué más pedimos? Solamente le comentan ahí al Choco, ¿sabes qué? Vi la transmisión, ¿no? Vi el video, te vi en las redes sociales, te vi en el Tintinar de las Copas, y con eso vas a tener para que te ofrezcan una beca, y mira, pues hoy no tienes una justificación, es una inversión, porque a veces lo ven como que, ay, ¿cómo voy a gastar, no? Sí. En un diplomado, en un curso, es una inversión, o sea, nosotros sabemos que hoy el ámbito de las adicciones Sí. ha crecido mucho, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Que
le comentes eso para que se te dé la beca, ¿no? Y bueno, de alguna manera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esas transmisiones. Posteriormente todo ese video estará en YouTube, estará en Spotify, para que nos busques, nos puedas escuchar y ver a la hora que tú quieras. Es importante, no tienes por la amor de la información. Yo sé que a veces, hoy para la banda resulta a veces así como que aburrido, ¿no? Escuchar, pero tú no sabes a quién le pueda servir, ¿no? Compárteselo este video a alguien que tú sabes que hoy está pasando una depresión, un duelo, una adicción o algo. Hoy estamos para ayudarlo, estamos para brindarnos a ellos también, ¿no? Ahí está la página de Facebook de la Clínica Farback, aparecen los teléfonos, estamos publicando constantemente lo que estamos haciendo. Contáctanos, pide informes, no te quedes callado, o sea, hoy puede ser un buen momento para que te empieces a recuperar y mañana puede ser demasiado tarde, ¿no? Choco, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto estar tomando cafecito contigo, ¿no? Y pues a toda la banda, gracias por estarnos escuchando, estarnos viendo. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.